Bienvenidos. El tema general de 2025 es Grandes Historias de la Biblia. Y hoy vamos a hablar, Dios llama a Gedeón. El tema para hoy es, Dios llama a Gedeón. Me va a acompañar al libro de Jueces, capítulo 6. Iniciamos la lectura en el verso número 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije: yo soy Jehová su Dios. No teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Josías Abieserita. Y su hijo Gedeón, sacudiendo el trigo en el lagar, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahí dejamos la lectura. Permítame hacer una pequeña introducción. En primer lugar, ¿quién era Madián? Es lo primero que quiero hoy que nos ubiquemos un poquito en el área geográfica, política de aquel entonces. ¿Quién era Madián? Madián era uno de los hijos que Abraham había tenido con una segunda esposa llamada Sétura. Cuando Sara murió, Abraham, ya viudo, buscó una nueva esposa. Y esta esposa se llamaba Sétura. Con ella tuvo hijos y uno de esos hijos se llamaba Madián. Madián se hizo grande en multitud y a sus descendientes se les llamó madianitas. Los madianitas vivían cerca del Golfo Pérsico. Me parece irónico porque ahora es un lugar donde fácilmente ubicamos a Irán, a Irak, a Kuwait. Se me va el nombre de los otros que están por ahí cerca, pero si se dan cuenta, esa región siempre ha tenido problemas con Israel. Y se vuelve a mencionar la Franja de Gaza, otra región que ha tenido problemas con Israel. Ellos, los madianitas, eran mercaderes, compraban, vendían, eran comerciantes, iban de un lugar a otro, pero se dedicaban principalmente al comercio de metales, al comercio de granos. Entonces, Israel era un lugar en donde podían encontrar grano
para robar, no para comer solamente ellos, sino para poderlo vender a otras naciones. Eso era su chance de los madianitas: conseguir grano, conseguir trigo, tenerlo y después venderlo para poder tener ellos dinero, pero metales y muchas otras cosas más acá. La ruta donde pasa Israel es muy codiciada por muchas naciones. Israel está en un corredor hasta la fecha, en donde prácticamente usted rápido llega a África, puede llegar a Europa o puede entrar a toda Asia. Entonces Israel es un punto estratégico en el mapa, en donde uno fácilmente puede llegar a 3 continentes. Ahí en esa región Dios decidió colocar a Israel. Entonces Madián vivía a un costado, llegaba rápido con los israelitas, les robaba una parte para ellos y lo demás para vender, para hacer comercio. Lo segundo que quiero ilustrar antes de entrar a la enseñanza es: la consecuencia natural del pecado siempre es la pérdida. La consecuencia natural del pecado es la pérdida. Israel se apartó de su Dios, se apartó de sus caminos, y lo único que pudo hacer Israel es aguantar durante 7 años el saqueo de los madianitas. Se puede imaginar, si estuviéramos en el siglo XXI, usted y yo acá, que tuviéramos una casa y tenemos nuestras cositas y que se estén entrando a robar a nuestra casa cada 2 meses. Y ya nos vamos levantando y nos vuelven a entrar a robar y nos vuelven a saquear la casa cada 2 meses. Y estar así durante 7 años. Y usted pone cámaras y pone policía y aún así cada 2 meses se vuelven a entrar a robar. No sé si vamos bien aquí con la idea de lo que está pasando acá en el pasaje. Los israelitas tenían trigo, tenían ganado, tenían bueyes, tenían asnos, pero todo lo que trabajaban era para alguien más. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Por desobediencia, por el pecado. Entonces, el pecado siempre viene para robarnos. El pecado nos roba nuestra dignidad humana. El pecado nos roba nuestro valor, nuestra autoestima. El pecado nos aleja de Dios. Entre más pecado abracemos en nuestra vida, más lejos nos vamos a sentir del Señor. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Qué de bueno nos deja el alcoholismo, por ejemplo? ¿Más pobres? ¿Peleas en la familia? ¿Peleas con los vecinos? ¿Qué de bueno nos deja la ira? ¿Qué de bueno nos deja la ira? Que cada vez que alguien nos maltrata, nosotros lo maltratamos y le decimos, hasta de qué va a morir le gritamos. ¿Qué de bueno nos deja los insultos? ¿Qué de bueno nos deja una vida sexual no adecuada delante del Señor? ¿Qué de bueno nos deja el pecado? Yo no sé si usted le puede encontrar algo bueno al pecado, pero tarde o temprano nos vamos a topar con que el pecado solo viene a robar. ¿A qué viene el pecado? A robar, a destruir. Con esos 2 conceptos es que vamos a entrar entonces a la enseñanza del día de hoy. Número 1, por favor. Vea la relación entre desobediencia y consecuencia. Relación entre desobediencia y consecuencia. El pasaje empieza diciendo que los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Hicieron lo malo delante de los hijos de Dios. 2 cosas hizo la nación de Israel. 2 cosas. La primera es quitar a Dios de en medio. Y la Biblia dice que buscaron dioses entre las naciones que vivían alrededor de ellos y empezaron a servir a 2. La Biblia menciona 2 por nombre. Un señor llamado Baal, este dios llamado Baal, y un dios llamado Acera.
un dios en forma de mujer. Los dos eran hechos de palo, le daban forma y le rendían homenaje a esos dos diositos. Dejar a Dios a un lado y construir dioses que ellos pudieran ver, que ellos pudieran tocar. Ahora, mi amado hermano, eso es pecado de idolatría. Pero usted y yo jamás iríamos al monte a conseguir un palo y darle forma humana para adorarlo. ¿Quién haría eso? Por favor, levante su mano para apedrearlo. ¿Verdad que no? No. Entendamos el concepto de idolatría. El concepto de idolatría es quitar a Dios del primer lugar. Ese es el concepto de idolatría que usted y yo debemos comprender. Quitar a Dios del primer lugar. Cada vez que nosotros quitamos a Dios del lugar que Él debe de tener en nuestras vidas, estamos cometiendo idolatría. ¿Les gusta ver fútbol? Un partido normalmente dura 2 horas. Tiempos extras más penales, se van unas 3, ¿no? Y algunos se sientan a ver la previa y todavía ven el resumen, para ver si en el resumen empatan o gana su equipo. ¿Cuántas horas se fueron ahí? Unas 6 horas por lo menos. Ese día que usted dispuso, ver fútbol no es malo, ese día que usted dispuso 6 horas para ver su fútbol, ¿cuántas horas va a dedicar a orar? A leer la palabra, a escuchar 2, 3 prédicas en YouTube. Dios no tiene nada con su fútbol, pues me voy a entender. El asunto es que si el fútbol ya es el primero, ya usted y yo estamos cometiendo idolatría. Ya nosotros tenemos un ídolo. ¿Cuántos aman a su familia? Levante la mano si ama usted a su familia. Ir a visitarlo, nos estamos una media hora, 1 hora, 45 minutos, lo que usted quiera, un par de horas. Nos vamos 6 horas a ver a nuestra familia. No estoy diciendo que la familia sea incorrecto, ¿sí? Ir a verlo sea incorrecto. No estoy hablando de eso. Pero pasé 6 horas con mi familia. ¿Cuántas horas yo le dedico a Dios ese mismo día? Hoy pasé 6 horas con mi familia, mañana ¿cuántas horas voy a pasar con Dios? No, ese mismo día que pasó 6 horas, ¿cuántas horas va a pasar con el Señor? Es que ahí es donde empieza el problema de la idolatría, cuando Dios no es el primer lugar. Cuando Dios no es el centro, cuando Dios no es el punto central de lo que yo debo de hacer, lo que yo debo de decir. El trabajo se puede convertir en un ídolo. Trabajamos unas 8 horas, que es lo que la ley acá pide. De repente pasamos 12, 14, 16. Es que no siempre hay trabajo. Dice, ahorita que hay vamos a aprovechar. ¿Y cuántas de esas horas del día que usted dedicó 12 horas al trabajo va a dedicar al Señor? Ya vio que cuando lo vemos de este punto de vista, ya la idolatría no se ve lejos, ya la idolatría se ve cerca, Cualquier cosa, por favor, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida, ya desplazó a Dios. Eso es pecado de idolatría. Cuando yo decido que a algo le voy a dedicar todo el impulso de mi vida, cada aliento de mi respiración va a ser para esa cosa, para esa persona, para eso, puede ser animal, cosa, lo que usted quiera, pero usted le dedica a eso todo el impulso de su vida, allí ya estamos hablando de que usted y yo tenemos un ídolo. Eso es pecado de idolatría. Ya. ¿Vamos bien hasta acá? El otro pecado que cometió Israel
es que desechó la palabra de Dios. Él se los reclama en el pasaje. Abandonaron a Dios, y en segundo lugar, empezaron a olvidar lo que Dios les había dicho. Empezaron a olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Empezaron a dejar la palabra del Señor por un momento. Él mismo les dice: ustedes han hecho lo que yo les dije que no hicieran. Han desobedecido mi voz. Entonces, es la lógica natural. Si Dios no es el primer lugar en mis pensamientos, su palabra no va a ocupar un lugar en mi vida. No va a ocupar un lugar en mi corazón. Si Dios no es lo primero en lo que yo pienso en las mañanas, entonces leer la palabra, escuchar mensajes, escuchar prédicas, no es el anhelo de mi corazón. ¿Se da cuenta qué tan grave es lo que Israel hizo? Pero qué tan grave es lo que la iglesia hoy hace también. Hacemos a un Dios a un ladito y nos hacemos un Dios a nuestra imagen. Y luego desechamos la palabra del Señor. No, hermano, para mí la Biblia es muy importante, es el pilar de la familia, es el pilar de mi casa. Siempre la recordamos. ¿Cómo que la Biblia se murió? Sus prédicas me bendicen. Sí, pero mi prédica solo si mucho la va a recordar un poquito en lo que va del carro a su casa. No la va a recordar todos los días. Ahora, es normal que usted le dé de comer a su hijo de 25 años. A ver, abre la boquita. Y el avioncito. Onta, bebé. A su hijo de 30 años. ¿Es normal eso? No. ¿Por qué no es normal? Está grandote la semejante tranca que tiene de hijo. Entonces no es normal que usted pretenda que yo le dé de comer espiritualmente todos los días. Lo normal es que usted se meta en la palabra y empiece a leer la Biblia todos los días y empiece a estudiar la palabra todos los días, porque si no se va a morir espiritualmente. El día viernes, el día sábado, usted ya está con oxígeno suplementario espiritual. El diablo y el pecado le dieron una paliza toda la semana, y lo único que está esperando es el culto del domingo para que el pastor venga y le dé respiración de boca a boca, le empiece a mover el corazón o le ponga las paletas, porque ya espiritualmente ya murió. Y pum, la electricidad espiritual. ¿Eso está esperando usted? ¿Suena chistoso? Pero es lo que está pasando en la iglesia el día de hoy. Mi amado hermano, estos dos errores suceden el día de hoy en nuestra iglesia, a nivel nacional, a nivel mundial. La iglesia olvida a Dios y la iglesia olvida la palabra del Señor. ¿Cuál es la consecuencia de esa desobediencia? ¿Cuál es la consecuencia de esa desobediencia? Es una sola. Dios no puede estar cerca del que es desobediente. Señor, yo siento que estás lejos. Deja de ser desobediente. Señor, yo miro que el negocio no va. Deja de estar desobediente. Señor, yo miro que la oficina se cayó. Deja de ser desobediente. Dios no puede bendecir al desobediente. Por favor, analice conmigo entonces. Para cada desobediencia hay una consecuencia. Ahora hagámoslo personal. Para mi desobediencia hay una consecuencia. Para mi desobediencia hay una consecuencia. Dios quitó su mano de protección de Israel, porque Dios no está obligado a proteger al desobediente. Bueno, número 2, por favor. Hay una relación. Ya vimos que hay una relación entre desobediencia y consecuencia, pero también hay una relación entre arrepentimiento y respuesta. Hay una relación entre arrepentimiento y respuesta.
Ahí en Jueces capítulo 6, vea el verso 6, por favor. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un profeta a los hijos de Israel. La primera respuesta que ellos vieron de parte de Dios fue un profeta que les llegó a recordar por qué habían caído en esa situación. Pero no se quedó ahí la respuesta. Vaya al verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Eso es un árbol. El encino es un árbol. Aquí está en femenino, pero también puede ser masculino. El encino que está en Ofra, la cual era de Josías, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces la respuesta de Dios es, número 1, palabra, y número 2, un libertador. Pero esa respuesta solo vino hasta que Israel decidió clamar. Ahora, esa palabra clamar nosotros la leemos muy normal en la escritura, pero esa no debe ser la connotación de palabra clamar, porque clamar quiere decir, ¡ay, Dios mío! Es gritar con dolor. He hecho lo malo. He pecado contra ti. Ayúdame. Eso sí, tuvieron que pasar 7 años para que lo hicieran. Llegar a una condición tan lamentable y esperar 7 años a decirle, Señor, ayúdame. Yo siento que es mucho tiempo. Madián devastaba tierra, devastaba camellos, devastaba todo lo que había a su paso. Pero ¿por qué Dios no intervenía? ¿Por qué Dios no se metía? ¿Qué faltaba en el pueblo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Mientras un humano no decida ponerle fin a su desobediencia en la vida, no será capaz de ver a Dios intervenir a su favor. ¿Qué es arrepentirse? Es ir en la dirección opuesta. ¿Qué es arrepentirse? Es ir en la dirección opuesta. Usted va para la capital, apenas va saliendo por las Rosas y de repente decide que regresar porque algo olvidó en la casa. No sigue caminando. Tiene que dar vuelta en U y regresar. Eso es arrepentirse, dar vuelta. Dar vuelta. Pero vea, el concepto que tiene la iglesia evangélica de arrepentirse es vuelta de 360 grados. Y sigue caminando en su terquedad. No, arrepentirse es, este es mi camino. Arrepentirse es 180 grados, regresar, ir en la dirección contraria. Eso es arrepentirse, es arrepentimiento. Entonces, si se da cuenta, el arrepentimiento es una disposición del corazón. Es una disposición del corazón en la cual la persona reconoce que lo que está haciendo está mal. Es incorrecto, va en contra de la palabra de Dios. Y en el momento en que la persona dice, esto que estoy haciendo va en contra de lo que Dios dice, y decide arrepentirse, es salir del círculo de pecado donde ha caído, dar media vuelta y regresar. Eso es arrepentirse.
Arrepentirse es entonces tener la firme convicción de no querer estar más bajo el control de algo que no sea Dios. Eso es arrepentirse. Decidir ya no estar bajo el control de algo o de alguien que no sea Dios. Eso es arrepentirse. Y le puse algo, porque puede ser que el Dios que haya en nuestro corazón pueda ser algo material, una casa, un terreno, una bicicleta, una moto, una profesión, lo que usted quiera poner allí. Eso ya no puede ser mi Dios, me arrepiento, Señor. No. Puede ser algún vicio, puede ser algún pecado, puede ser algo, yo no sé, el Señor dirá lo que usted ya sabe, lo que tiene que dejar atrás. En el momento en que usted lo deja atrás, usted está demostrando estar arrepentido de lo que está haciendo. Lo peor que puede hacer una persona delante de Dios es justificar por qué está cometiendo el pecado que está haciendo. Usted y yo no podemos llegar a decirle al Señor: perdóname, le pegué a mi mujer, pero es que se lo merecía, Señor. Ya me tenía hasta aquí, mira. Y si no quieres cambiarla por las buenas, pues yo te la cambio por las malas. ¿Se da cuenta? Quiero dejar el alcoholismo y voy, Señor, me arrepiento, pero tú sabes que me hace falta. Si no, empiezo a pensar en la pelona, empiezo a pensar en la colocha. Yo no sé qué apodo le tenía a la esposa o al novio que lo dejó, qué sé yo. Solo con el guaro puedo olvidar. ¿Ven? Se está justificando. Cuando uno pide perdón y uno se arrepiente delante de Dios, y eso aplica para cualquier relación humana. Cualquier relación humana. Si usted le pide perdón a su esposa, es perdóname. Y ya no más, no diga más. La esposa igual. Si usted pide perdón, perdóname, pero es que me sacaste de onda. Esa justificación anula el pedir perdón. Usted está pidiendo perdón es porque usted está arrepentido de lo que hizo. Y de veras, uno sabe la pata que metió. Y uno ya sabe que debe de dejar de hacerlo. Si usted y yo al arrepentirnos nos justificamos, Dios va a dar media vuelta, seguía hablando solo papaito. ¿Con quién puede tener Dios comunión entonces? A ver, mis amados hermanos, ¿con quién puede tener Dios comunión? Con el arrepentido, que no se justifica, o aquel que dice: Señor, metí la pata, perdóname, intentaré no volverlo a hacer. Dios es más amigo de esta persona que está caminando y tratando de no volver a caer, que aquel que dice: no, Señor, lo hice y lo volvería a hacer. Ahí hay un bloqueo espiritual. Todos los que buscamos una respuesta de Dios debemos buscarla siempre con un corazón arrepentido. Entonces, hay una relación entre consecuencia entre desobediencia y consecuencia, pero también hay una relación entre arrepentimiento y respuesta de parte de Dios. Ahora, número 3, por favor, estudiemos la respuesta de Dios a Israel. Ya vimos que por un lado Dios les dio palabra, pero por el otro lado les envió un libertador. Así que vamos a hablar de Gedeón. Vaya al verso 12 de Jueces capítulo 6. Como estamos hablando del llamado de Gedeón, estudiemos entonces a Gedeón. Ve al verso 12.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, yo te estoy enviando, lo que le está diciendo. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura, en una olla de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquel árbol de encino. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta piedra y échale encima todo el caldo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la piedra, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hoy en Ofra de los Abiezeritas. Ahí dejamos la lectura por el momento. Quiero explicarle algunas cosas acá. Lo primero, ¿quién es el ángel de Jehová? Si se da cuenta, es una figura prominente allí. ¿Quién es el ángel de Jehová? Esto pertenece a la doctrina de ángeles y demonios de la Iglesia Evangélica, es la doctrina número 9. Este mensajero es muy especial, porque no actúa como los ángeles comunes y corrientes. Es un ángel que se sienta. Normalmente los ángeles no se sientan. Esa es una actitud humana. No sé si me doy a entender. Este ángel se sentó e incluso buscó la sombra de un árbol para sentarse. ¿Le afecta el sol a un ángel? Cerca de donde estaba el árbol de encino, había un hoyo, un agujero. Ese agujero estaba asfaltado probablemente con arcilla, bien barnizadito. Se ponían las uvas allí y todos llegaban descalzos a pisotear las uvas para extraer el vino. Eso es un lagar. Hasta el día de hoy eso es un lagar. Un lagar es un lugar donde se destripan uvas. Y se destripan uvas con los pies. Por una abertura especial que se le quitaba el tapón al tubito, y por ahí empezaba a caer el vino. Ponían las cubetas abajo y empezaban a llevarse el vino para poderlo fermentar. En ese lagar estaba este señor Gedeón escondiendo el trigo, no sin antes limpiarlo. La Biblia dice que estaba alzándolo. Alzar el trigo es meter la pala, tirarlo al aire, y el trigo, que es trigo, cae al suelo, y la basurita del trigo se la lleva al viento. Eso es limpiar el trigo.
Hasta el día de hoy también se hace. Este ángel en el verso 14 se nos dice esto, vea esto. Y mirándole Jehová le dijo, y mirándole Jehová le dijo. Ahora, ¿quién estaba viendo a Gedeón? ¿Quién estaba viendo a Gedeón? ¿Jehová o el ángel de Jehová? El ángel de Jehová. Pero aquí la Biblia le llama Jehová a ese ángel. ¿Se da cuenta? Que este ángel no es un ángel común y corriente. Y a ese ángel, ahora, esto tal vez suena extraño porque nosotros estamos acostumbrados a leer el nombre del Señor como Jehová, pero en realidad el nombre es el autoexistente, el que vive por sí mismo. Dios no necesita que alguien le dé respiración de boca a boca para vivir. Él es el aliento de vida de todos los que estamos aquí. Si le dicen a ese ángel que está parado el autoexistente, quiere decir que entonces ese ángel no es un ser creado. ¿No los he perdido? ¿Están por acá? Ese ángel no es un ser creado. Ahora, el ángel, mire, manipuló una ofrenda que estaba siendo ofrecida a Dios. Pon la carne encima de la piedra, échale todo el caldo encima, y él tocó la ofrenda y subió fuego. El ángel se atrevió a recibir una ofrenda que era para Dios. ¿Quién es este ángel entonces? Este ángel es una representación previa de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Antes de que Jesucristo viniera de manera corporal, ya venía en el Antiguo Testamento en la figura de alguien llamado el ángel de Jehová. Gedeón entonces está hablando con Jesucristo mismo. Gedeón, su nombre significa talador de árboles. Oiga esto, talador de árboles o destructor. Eso significa Gedeón, talador de árboles y destructor. ¿Qué estaba haciendo este destructor? Limpiando trigo. ¿Qué debería estar haciendo alguien que destruye? Destruyendo. ¿Qué debería hacer alguien que destruye? Destruyendo. Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Está refiriéndose a su nombre. Te pusieron un nombre y ese nombre no es para que estés limpiando trigo. Te dieron un propósito y ese propósito no es limpiar trigo ni esconderte de los madianitas. Y aquí viene una enseñanza fuerte para nosotros. En el lugar equivocado, en las manos incorrectas, siempre nos van a dar un valor inferior. En el lugar equivocado, a usted y a mí nos van a tratar siempre de una manera inferior. Gedeón era delante de los ojos de Dios un varón esforzado y valiente. Pero a causa del pecado de la nación, a causa de los madianitas, ahora ese esforzado y valiente se encontraba limpiando trigo. Limpiando trigo. Mire lo que hace el pecado, hermano. El pecado es capaz de hacer que nuestro propósito en la vida se pierda y que empecemos a hacer algo para lo cual Dios no nos creó.
Les expliqué quién es el ángel de Jehová, quién es Gedeón. Ahora veamos la conversación que tiene Gedeón con el Señor Jesús. Prácticamente Gedeón se autodescalifica. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón es, ¿quién? ¿Con quién hablas, Señor? Así. Aquí no hay ningún esforzado y valiente. Vean la conversación. Y lo otro que a mí me gusta en esta conversación es que Jesucristo nunca le lleva la corriente a Gedeón. Vea, Jesucristo nunca se pone a decirle nada. En todo momento le está recordando lo que va a hacer. Gedeón pone muchas cosas. Vaya, mire esto conmigo. Lo primero es, Gedeón se sentía abandonado por Dios. ¿Cómo es posible que Dios esté con nosotros si nos están pasando estas desgracias? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿se ha sentido como Gedeón alguna vez? ¿Cómo es posible que yo diga que Cristo está conmigo y me está yendo, hermano? Mire, como tsunami después del terremoto de hace unos días. Todo se lo está llevando el agua. ¿Cómo es posible? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice, ¿cómo es posible que digan que Dios está con nosotros si a mí me está pasando esto? Lo segundo que yo veo en Gedeón es que él jamás había tenido un encuentro personal con Dios. Nuestros padres nos han contado, miren esto, nuestros padres nos han contado las maravillas, las señales que Dios hizo con ellos en Egipto. Él no tenía una relación personal con Dios. Nunca había visto a Dios. Mis papás son evangélicos desde hace años. Yo soy evangélico porque crecí en el hogar evangélico. No, jovencitos que están acá. Dios no tiene primos. Dios solo tiene hijos. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Cada joven que está aquí, cada adolescente que está aquí, debe tener una relación personal con Dios. Todos tenemos que tener una relación personal con Dios. Esposos, no se tiene relación con Dios porque está pegado a su mujer que ora todo el tiempo. No. Usted y yo tenemos que tener una relación con Dios. Esposas, no se puede tener relación con Dios por medio de la relación que tiene mi esposo con él. No, es aparte. No podemos decir en el nombre de Jesús el que mi esposo adora. No. En el nombre de Jesús, quien es mi Dios, mi Rey, mi Señor. Se tiene que tener una relación personal con Dios para poder hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Él nunca dice, he tenido un encuentro con ese Dios. Lo tercero que yo veo en Gedeón es que estaba errado sobre la causa de su sufrimiento. Oiga. Gedeón estaba convencido que Dios los había desamparado y entregado a las madianitas porque sí. Para Gedeón no había una causa. Y aquí hay que tener peligro, porque lo primero que tenemos que pensar nosotros cuando algo malo nos está pasando es si no estamos lejos de Dios. La primer causa de por qué a veces vienen cosas malas a nuestra vida o tomamos malas decisiones es porque estamos lejos del Señor. Es porque estamos alejados de la palabra, alejados de su presencia. Estamos cometiendo pecado a cada ratito porque estamos lejos del Señor. Cuando una conducta se vuelve repetitiva en mí, cualquiera que usted la pueda mencionar el día de hoy, es porque yo puede ser que esté lejos de Dios. Nunca menciona a Gedeón, Israel ha pecado.
Nos alejamos de Dios y por esto nos vino esto. No, 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 no. Dios ya me dejó. Dios ya no quiere nada conmigo. Nada de lo que hago me sale bien. Si ya empezamos a vivir esa área, esa actitud en nuestra vida, ¿qué sería lo primero que deberíamos nosotros investigar? Nuestra relación con Dios. Es que mi matrimonio está hecho pedazo, está de cabeza, porque mi esposa no cambia. ¿Qué es lo primero que usted tiene que examinar? Su relación con Dios. Es que mi esposo nunca deja de hacer lo que me molesta. Momento, esposa. Primero debe revisar su relación. El negocio va mal, va abajo. Antes de ponerse a ver si no le está robando el contador, si no le está robando el auditor, ¿qué es lo primero que tiene que revisar? Su relación con Dios. Mi relación con Dios hace que todo lo demás esté bien, esté bien. Gedeón, el varón esforzado y valiente, estaba escondiendo el trigo porque tenía miedo. Otra característica importante de aquel que vive en pecado es el miedo. El miedo. Hermano, ¿cómo se mira usted de aquí al miércoles? Ay, no sé, hermano, tal vez muerto, acabado, enfermo. No, si ahí en el trabajo todos están con gripe, no, de plano ya me va a tocar a mí también. Mire, es lo primero que tenemos que tener cuidado, porque alguien que no tiene comunión con Dios, lo primero que afecta es su fe. Tenía miedo. Segundo, que tiene que ver con una falta de relación con Dios, es que estaba confiando en sus propios recursos. Vea Jueces 6:15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Cuando leí esto, a primera vista pareciera ser baja autoestima. No. Gedeón no está hablando de baja autoestima. Gedeón está diciendo que no tiene el dinero suficiente para comprar espadas, para poder pagarle un ejército para que vaya con él a la guerra. Entonces, una característica más de alguien que no tiene una relación personal con Dios es que va a confiar en sus propios recursos. No me alcanza lo que gano, no tengo el dinero suficiente, no puedo hacer esto porque esto y esto me lo impide, no puedo hacer lo otro porque esto me lo impide, es que tengo que hacer esto, que tengo que realizar y todas las excusas. Pero ¿cómo lo voy a lograr si yo no tengo dinero, no vengo de una familia rica, no tengo el suficiente carisma para poderme parar delante de alguien y dirigir una empresa? ¿Me doy a entender? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Confiar en su propio recurso. Nunca escuchó que le dijo Dios: yo te estoy enviando, yo me voy a hacer cargo. Pues no te preocupes, yo me voy a hacer cargo, yo te estoy enviando. Y eso es importante, porque cuando Dios envía, Dios provee. Cuando Dios envía, Dios provee. Si la empresa que usted levantó es de Dios, ¿quién cree que la va a sostener? Puede usted estar allí 20 horas y tal vez ningún cliente llegar. Pero si está confiando en Dios, con 4 o 6 horas que usted esté en su empresa, esa empresa produce. ¿Por qué? Es que es la confianza en que Dios está en control de todo lo que hace que la cosa funcione. En Jueces 6:36, por favor, ahí hay una última característica en Gedeón.
ya casi al final del capítulo, Jueces 6. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un montón de lana en el campo, y si el rocío estuviere en el montón de lana solamente, o sea, hablando al día siguiente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Esto es falta de fe. Dios le está diciendo: ve a salvar a Israel de los madianitas. Momento, Señor, momento. Voy a dejar aquí este montón de lana, y mañana, cuando nos despertemos todos, todo va a estar mojado, pero el montón de lana no. ¿Qué cree usted que pasó al día siguiente? Por supuesto, todo mojado y solo la lana no. Estaríamos contentos, pero siga leyendo el pasaje y se va a dar cuenta: espérame, Señor, no te enojes conmigo. Hagámoslo al revés ahora. Que mañana todo esté seco y que solo el montón de lana esté mojado. Al día siguiente se levantó y fue a ver Gedeón, todo estaba seco y solo la lana, cuando la levantó, destilaba agua. Señor, si esta es la mujer con la que me voy a casar, mándame 10 profetas, 2 pastores, un amigo del profeta, y por si acaso también mándame otra mujer por si esa no es. Falta de fe. Las mujeres pueden decir: Señor, necesito un marido, pero ya, pronto, provee. Y el Señor va a decir: ¿y cómo lo querés? Alto, bajo, chaparro, morenito, blanquito, de aquí de Guatemala, de otro país, extranjero. Lo que sea, Señor, lo que sea, ahí. Lo que a mí viene no le echo fuera. Falta de fe. La falta de fe se manifiesta porque nosotros no creemos a las palabras de Dios y no somos capaces de pedirle a Dios lo que realmente necesitamos. Si usted y yo necesitamos un par de zapatos, pida un par de tenis, una marca específica, y después que ha pedido, deje que Dios se los provea. Le va a dar el dinero, o alguien va a venir y le va a decir: mira, sentí de Dios regalarte este par de tenis. Para Dios no es imposible salvar con muchos o con pocos, dice la Escritura. Lo va a ver usted en Jueces capítulo 7. Señor, necesito una casa. ¿Qué cree que va a decir Dios? A ver, estudiantes de la Biblia, ¿en dónde? Él se la puede proveer en la luna. Algunos ya vivimos allá, entonces ya solo falta la casa, ¿verdad? Pero puede ser que Dios provea esa casa allá en Uganda, África. Sí, allá está tu casa. ¿Qué va a hacer usted? Irse a Uganda. Cuando no tenemos una relación personal con Dios, entonces se manifiesta porque tenemos miedo, confiamos en nuestros propios recursos y no sabemos tener fe en las palabras de Dios. Termino con esto, por favor. Puedo seguir hablando de la actitud negativa que tenía Gedeón. Gedeón tenía una actitud negativa muy fuerte, muy fuerte, derivado de esa falta de comunión con Dios. Sin embargo, tenía una sola característica buena, y yo creo que por eso fue que Dios lo escogió. Mira, hermano, una sola característica. Puede ser que nosotros no tengamos nada bueno delante de Dios, pero si tenemos esto, ya la hicimos. Vea Jueces 6:25. Con esto estoy terminando. Jueces 6:25. Aconteció
que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar a Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen del dios Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, y oiga esto, e hizo como Jehová le dijo. E hizo como Jehová le dijo, pero temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. No quiso hacerlo de día, de noche, pero al final lo hizo. Esa es la característica que Dios aprecia en un humano: la obediencia. La obediencia. Obedientes a la voz de Dios. Tal vez no tengamos suficiente recurso económico, tal vez tengamos una situación en la cual estamos todavía lidiando, es negativa y tenemos que ir saliendo y saliendo y saliendo, pero Dios abraza a aquel que tiene una actitud de querer salir adelante, que le empieza a creer a su palabra. Esa persona que es obediente a la voz de Dios encontrará en Dios siempre una respuesta. Tal vez no tengamos un gran conocimiento acerca de Dios. Tal vez usted está empezando a venir a la iglesia, pero si es obediente a Dios y a su palabra, usted está complaciendo a Dios. Constantemente Dios buscará en nosotros un corazón obediente. Obediente. Y así como la desobediencia tiene consecuencia, también la obediencia tiene consecuencia. La obediencia trae respuestas de parte del Señor. Mi amado hermano, tal vez aquí ya vemos muchos Gedeones en algunos aspectos de nuestra vida, pero lo más importante que debemos tratar es de ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor.